Estamos en Halloween por fin, y como especial para Info Mundial, se me ocurrió entonces hablar de algún caso sobre fantasmas o eventos de sucesos que la ciencia no pueda explicar. Pero lo que acabo de mencionar no va de ninguna manera con la temática de este canal, que es informar. Entonces se me ocurrió hablar de lugares abandonados, lugares reales, no de mitos o de historias, sino lugares donde literalmente puedes ir y se te pondrá la piel de gallina. Lugares abandonados ya sea por X o Y razón, ya sea por el tiempo que hizo estos lugares terroríficos y porque la gente a su alrededor con el paso del tiempo le han dado un aura de misterio. Por eso hoy, 31 de octubre, en el especial de Halloween, les presento 10 lugares abandonados escalofriantes. Antes de seguir, como dice el gran Dross, esto no es un top de 10 lugares, o sea, no importa que quienes sean en el puesto 10 o en el puesto 1, todos los lugares son escalofriantes literalmente. Simplemente cumple con ese tipo de condiciones, así que no es un top, simplemente es una lista del 1 al 10 o del 10 al 1. Así que vamos allá, info. De primero en la lista tenemos a la casa maldita de Amityville en Estados Unidos, exactamente en la 112 de Osceola Avenue en el estado de Nueva York. Un 14 de noviembre del 74, aproximadamente a las 3:15 de la mañana, en la casa de la familia Defoe dormía tranquilamente completamente la familia, y esa noche cuando el hijo mayor decidió asesinar a la familia Defoe por completo. Tiempo después, en el 75, exactamente el 18 de diciembre, la familia Lutz con sus 3 hijos compraron la casa para mudarse allí, pero pasado 28 días decidieron abandonar la casa por completo, ya que confirmaban que en esta casa sucedían cosas extrañas y fuerzas paranormales. Seguimos con Humberstone, Chile. Hace más de medio siglo, exactamente entre 1870 y 1960, miles de obreros chilenos trabajan en este poblado chileno al norte, tratando de conseguir grandes cantidades de mineral llamado salitre o llamado oro blanco. Este lugar fue abandonado, pero durante la dictadura de Pinochet, este lugar fue utilizado como un campo de concentración donde las condiciones de vida, ya de por sí cuando era una zona minera, eran duras y crueles, se complicaron aún más durante esta dictadura, ya que esto se encontraba a la mitad del desierto y eran condiciones infrahumanas. Dicen que hoy en día se escuchan ruidos extraños de la gente que logra acercarse a esta zona. Hoy en día este lugar está deshabitado, pero se considera patrimonio de la humanidad. Seguimos con el sanatorio de Waverly Hills, lugar que funcionó en Louisville, en Kentucky, Estados Unidos, desde 1910 hasta 1961, donde se trataba gente con tuberculosis. Este lugar, como vemos en las imágenes, luce extremadamente terrorífico. Esto cuenta con historias muy paranormales, escuchan gritos, aullidos, donde han visto fantasmas. Todo eso no se puede confirmar obviamente, pero esto es el lore de esta zona. Llegó a tener 400 internos con casos avanzados de tuberculosis. Cuando morían los pacientes eran tirados a un túnel que pasaba por una gran colina cerca, lo cual ese túnel se le llamó el túnel de la muerte. Cuando Albert Schatz, un investigador del laboratorio de Selman Abraham Waxman, logró crear un antibiótico contra la tuberculosis, los casos disminuyeron en gran cantidad, por lo que esto trajo el cierre de este sanatorio en el 61. Después de esto fue utilizado como un geriátrico hasta 1980, donde se registraron grandes casos de maltrato y abandono a los abuelos que se cuidan en este lugar. Se estima que en este lugar murieron alrededor de 6.000 personas durante sus años de funcionamiento. Seguimos con la iglesia de San Jorge en República Checa. Exactamente en 1968, en la localidad de Lukowa, en República Checa, una iglesia llamada San Jorge que se encuentra hace más de 50 años abandonada, ya que en 1968 se estaba organizando un servicio funerario y se encontraba una gran cantidad de gente dentro de esta iglesia, y mientras que ellos hacían todo ese evento se comenzó a derrumbar el techo de la iglesia. Todos huyeron inmediatamente gritando al exterior de la iglesia, y los pobladores vieron esto como algo de mal augurio y nunca se volvió a habitar esta iglesia para ningún tipo de evento, ya sea religioso o matrimonial. Tiempo después este templo quedó a manos de comunistas, donde decidieron saquear oro, pintura, de hecho hasta la campana se robaron y demás cosas de valor. En 2014 un profesor de diseño de bellas artes de Bohemia Occidental le pidió a sus estudiantes que encontraran una iglesia abandonada en ruinas, pero no extremadamente derrumbada,
tampoco tendría que ser de ese estado. Entonces se pusieron en contacto con el residente local encargado de esta iglesia, de estar al pendiente, llamado Peter Kulk, que decidieron modificar algunas cosas y reparar los daños, y la prepararon para la obra que están viendo en pantalla, donde el profesor construyó 12 figuras fantasmales de un tamaño natural, de una persona real, vestidas con grandes túnicas y sentadas en las bancas de una posición de oración de arrepentimiento. Seguimos con el cementerio de Stull en Kansas, Estados Unidos. Las mismas leyendas hablan, la leyenda dice que el diablo ha estado apareciéndose desde 1850 y que el nombre original de la ciudad era Skull y que se cambió para ocultar que allí practicaban magia negra. Los colonos más tempranos practicaban la brujería en este lugar y con el tiempo pues se le cambió el nombre. En noviembre de 1974 apareció un artículo en un periódico de la universidad de esa ciudad de Kansas, que contaba con una serie de hechos extraños en la zona de la iglesia de Stull. Según este artículo, el lugar fue frecuentado por leyendas, sucesos diabólicos, sobrenaturales y leyendas que afirmaban que el cementerio era uno de los lugares de la tierra en donde el diablo aparecía 2 veces al año. El cementerio ha sido fuente de muchas leyendas por esta zona y grandes historias que han sido contadas con el paso de los años. Según la leyenda, en este lugar en 1850 alguien apuñaló al alcalde de esta zona dándole muerte en un granero en el cementerio. Con los años el granero fue convertido en iglesia, que fue arrasada por un incendio y fue reconstruida, y desde entonces un crucifijo de madera aparece boca abajo cuando la gente pasa por allí a medianoche. Esta historia se ha hablado mucho en creepypastas. De hecho, la gran información que uno encuentra sobre esto es muy tirando al terror, muy ficticia, muy mitológica, de leyendas, de historias. Son historias que cuentan por esa zona. Seguimos con el cementerio de los sin nombre en Austria Este, en Viena, como ya dije, en Austria. Este lugar se construyó en 1840 y por repetidas inundaciones se amplió en 1900, y de ahí a 1935 se construyó en la parte superior del cementerio una pequeña capilla considerada como la parte modernista del cementerio, que fue construida por el arquitecto Karl Franz Eder. Hasta 1900, 478 personas no identificadas fueron enterradas en el cementerio. Muchas de ellas se ahogaron en el Danubio o se suicidaron, por lo que la Iglesia Católica les negó un entierro cristiano en el cementerio central de Viena. Y en la nueva parte del cementerio, que ya mencioné que construyó el arquitecto, enterraron 104 personas, de los cuales 61 de estas personas están sin identificar, y estos dicen que fueron traídos por corriente del río arriba. ¿No les parece algo extraño? Porque 61 cuerpos aparecieron de la nada, sin ningún tipo de identificación, nadie sabe dónde venían, nadie realizó una masacre o un evento de este tipo cerca, simplemente aparecieron allí y fueron enterrados en la parte nueva. Seguimos con el parque de Six Flags Jacksonville en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, de Estados Unidos. Un 25 de agosto del 2005, esto es literalmente reciente comparando con los demás puestos, el huracán Katrina, uno de los más grandes huracanes que han existido, azotó la costa del Golfo de Estados Unidos, donde Nueva Orleans, en Luisiana, fue una de las zonas más afectadas por este huracán. Esto dejó cientos de daños materiales. Nos encontramos dentro de estos daños materiales el caso de Six Flags, uno de los parques de diversiones que era más populares del mundo. En 2005, Katrina se formaba en las Bahamas tras su paso por el Golfo de México, y este se fortaleció, llegó a la categoría 5. Con toda esta fuerza llega a Luisiana, que es el estado que fue más afectado por esta tormenta. Este huracán ocasionó fuertes inundaciones y cerca de 2000 muertos, y Six Flags, como dije, fue uno de los más afectados, siendo exactamente el 21 de agosto de 2005 su último día de operación. Se tenían planes de abrir el parque durante el siguiente fin de semana del 26 de agosto, pero las inundaciones fueron tan grandes que fue imposible ver completamente el parque de lo inundado que quedó. El parque lo declararon cerrado de forma indefinida. A partir de ese momento, Six Flags en Nueva Orleans se transformó en un lugar tétrico, un lugar abandonado, donde lagartos y demás animales encontraron un nuevo hogar, lo que provocó gente muy curiosa fueran a este parque a tomar fotografías, exploración urbana
videos que se pueden encontrar en varias redes sobre este escenario que es bastante aterrador y con un tono muy sombrío. Seguimos con Ciudad de los Muertos, Rusia, exactamente Dargavsk de Ostia del Norte. Este remoto lugar, dicen las leyendas, dice la historia, que ocurrió una devastadora epidemia que afectó fuertemente a los habitantes de estas montañas entre los siglos XVIII y XIX, y que aún se mantiene muy grabada en la mente de los osetas, de los pobladores de esa zona. La peste cobró entonces la vida de decenas de miles de personas, interrumpiendo linajes enteros. Como resultado, la población de Osetia disminuyó de 200.000 habitantes a finales del siglo XVIII a tan solo 16.000 habitantes a mediados del siglo XIX. Los osetas como nación estuvieron al borde de la extinción, literalmente. Dice que las criptas de Dargavsk, estos que les estoy mostrando en este momento, fueron utilizadas entonces como un lugar de destierro voluntario a los enfermos, que se asentaban en un lugar para no poner en riesgo la vida de sus familiares. Muchos encontraron allí su muerte definitivamente y muy pocos lograron regresar. Durante el estudio de las criptas, en la segunda mitad del siglo XX, los arqueólogos encontraron objetos pertenecientes a diferentes épocas históricas. Lo más increíble de todo esto que les estoy contando fueron una serie de botes. Encontraron unos botes inexplicablemente en esta zona, e incluso ellos cuentan que encontraron un remo dentro de estos botes. Es raro porque toda esa zona es extremadamente montañosa y es imposible que haya pasado ya sea un río o mar por esta zona. Seguimos con Isla Fantasma de Hashima, Japón. Hashima es una de las múltiples islas deshabitadas de la prefectura de Nagasaki. Esta estuvo poblada entre los años 1887 y 1994 por los obreros que trabajan en las minas de carbón. Estos vivían con sus familias y esta isla era conocida como Unkajima o la isla acorazada, ya que se construyó una muralla a su alrededor como protección en la isla. En un principio, antes de que se trasladaran estos mineros, estaba deshabitada y empezaba la necesidad de los empresarios a levantar unas viviendas para los mineros y sus familias. Hasta 1916 la compañía levantó, como ya dije, muros de hormigón en los bordes exteriores de la isla, y esto ayudó a implementar su extensión. Así que lo que originalmente era considerado como un islote se convirtió en una especie de un buque de guerra por sus formas. Habían ganado poco a poco terreno al mar para ir abriendo una ciudad más grande. Esa ciudad era extremadamente densamente poblada. Exactamente en 1959 la isla de Hashima, que contaba un poco más de 1 kilómetro cuadrado, había llegado a alcanzar una densidad de población de 139.100 personas por kilómetro cuadrado en la zona residencial y 83.500 personas por kilómetro cuadrado en toda su superficie. Esto es histórico, ya que se supone que es una de las mayores densidades de población registradas en el mundo. La isla contaba con instalaciones, servicios necesarios para subsistir. Dentro de esta zona habían cafés, restaurantes, casinos, clubes, tiendas, escuelas, gimnasio, patio, guardería, hoteles, un hospital, etc., piscina, una pequeña comisaría. Imagínense todo esto en un lugar tan pequeño y tan densamente poblado. Era algo extremadamente inhumano y hoy en día está completamente deshabitada. Hoy en día parece que haya pasado un terremoto por esa zona. Se puede ir, de hecho hay gente que tiene videos sobre esta zona, visitando esta zona, pero ya deben imaginarse cómo es un lugar extremadamente poblado y hoy en día parece un lugar de terror. Y seguimos con Pripyat, Chernobyl. Esto obviamente tendría que estar en esta historia es muy conocida. De hecho hay una serie de Chernobyl. Ya saben lo que pasó, un accidente nuclear que tuvo lugar en 1986. Esto fue el más devastador de la historia de ese tipo de características, y ocurrió cuando uno de los reactores de la central explotó, y la peor parte del desastre se la llevó la ciudad de Pripyat, fundada en 1970 precisamente para ver a los trabajadores que estaban dentro de la planta. Tras el accidente, más de 50.000 personas fueron evacuadas por el elevado riesgo de radioactividad, y se estima que el lugar no podrá volver a ser habitable hasta dentro de unos siglos, y también se estima que la radiación no desaparecerá por completo hasta haber pasado más de 20.000 años. Para muchos, ya que esta ciudad hoy en día está completamente vacía, tétrica, sus montañas rusas, su parque de diversiones está completamente vacío,
comercios, sus edificios, sus escuelas, etcétera. Pueden ver que la naturaleza se ha apoderado de esta zona y este lugar es completamente abandonado. Sabemos que hace un tiempo se puso de moda visitar este lugar, pero esto no se debe ni considerar ni pensar, ya que esta zona es altamente radioactiva. Recordemos que en esta zona se encuentra el pie del elefante, una de las cosas más radioactivas en el mundo. De solo acercarse podíamos morir en cuestión de horas, y con Pripyat acabamos la lista, amigos. Bueno, amigos de Info Mundial, vemos que a veces la realidad supera la ficción. Todos estos lugares, sin importar ya sean rumores, terror, leyendas, si la gente afirma sí o sí que ha visto fantasmas o cosas paranormales, son lugares que existen, ya sean estos castillos, casas, pueblos o ciudades, son 100% reales, y hay muchos más. Esto podría dar por una serie completa de 7 a 8 capítulos. Si les gustó este video, me pueden decir en los comentarios si desean más capítulos de esto. La verdad me divertí mucho y me entretuve mucho investigando esto. Obviamente todo esto lo coloqué desde un punto de vista más real, coloqué un poquito la historia, lo que dicen los lugareños de las zonas, obviamente porque estamos en Halloween, pero tampoco me profundicé tanto, sino también lo que sucedió. Ustedes también pueden buscar cada puesto de la lista y entrar un poco más en la zona de misterio y terror. Muchas gracias por ver este video y por el apoyo al canal. Cada uno de los que comentan, dan like, se suscriben o simplemente ven el video entero es muy valorado en este canal. Eso ha sido todo, hasta la próxima. Adiós, Inforce.